Capítulo 43. Mientras se dirigían hacia allá, Lizzie contemplaba los bosques de Pemberley con cierta turbación, y cuando por fin entraron en la finca su inquietud era muy grande. El parque era muy extenso. En él se encontraban diferentes terrenos. Entraron por la parte más baja. El coche se desplazaba en medio de un hermoso bosque. La ansiedad de Lizzie no le permitía conversar, pero sí podía admirar la belleza de aquel paisaje. Durante una media milla, el coche fue en subida, y así llegaron a una tierra alta desde donde se veía la casa de Pemberley, que se alzaba al lado opuesto del valle por el que serpenteaba el camino. Aquel era un edificio de piedra, muy amplio y hermoso, emplazado en lo alto de una colina, que dominaba a las demás, todas cubiertas de árboles. Por el frente corría un río bastante caudaloso. Lizzie estaba en verdad maravillada, pues nunca había visto un terreno tan bendecido por la naturaleza. Ahí todo era abrupto, pero armónico y hermoso en sí mismo. Todos estaban encantados, y en aquel momento se dio cuenta de que ser dueña de Pemberley podía ser algo muy importante. Descendieron por la ladera de la colina, cruzaron un puente y siguieron en dirección al gran portón de la casa. Mientras Lizzie admiraba la casa de cerca, se renovó en ella el temor de encontrarse con el propietario. Tal vez la mucama se hubiera equivocado. Pidieron permiso para visitar la casa y fueron introducidos al vestíbulo. Mientras esperaban al ama de llaves, Lizzie no pudo menos que sentirse profundamente satisfecha de encontrarse ahí. Finalmente llegó el ama de llaves, quien era una mujer anciana y de aspecto respetable, aunque menos distinguida de lo que hubiera podido esperar, pero muy cortés. Ella les mostró el comedor, que era un salón muy amplio y hermosamente amueblado. Lizzie se acercó a una ventana para admirar el paisaje. Desde ahí se contemplaba en toda su extensión la colina por la que habían llegado, y resultaba absolutamente hermosa. Todos los elementos de aquel paisaje parecían estar en su exacto lugar, y ella contemplaba con delicia la escena. El arroyo, los árboles que lo bordeaban y la curva del valle que se perdía a la distancia, hasta donde alcanzaba la vista. Cuando se les hizo pasar a otras habitaciones, las vistas aparecían en diferente perspectiva, pero desde todas las ventanas había algo bello que contemplar. Por su parte, las estancias eran altas, bellas y muy bien amuebladas, todo en armonía con la fortuna del propietario. Lizzie admiraba el buen gusto de todo aquello, pues ahí no había nada estridente ni exageradamente lujoso. Aquí había menos esplendor, pero más elegancia que en la mansión de Rosings. Y pensar que ella hubiera podido ser la dueña de este lugar. Esas habitaciones podían haber llegado a serle familiares. En lugar de visitar esta casa como forastera, en este momento estaría recibiendo a mis tíos en mi propia casa. Pero no, pensó. Lo más probable es que no se me hubiese permitido invitar a mis tíos, a causa de su posición social. Esta fue una reflexión muy afortunada, pues con ella se libró de un sentimiento parecido a la tristeza. Por medio del ama de llaves, ella quería asegurarse de que el dueño estaba de verdad ausente, pero no se atrevía a preguntar directamente. Pero su tío hizo esa pregunta de manera más espontánea, y ella se sintió muy alarmada cuando la señora Reynolds respondió afirmativamente, pero añadió: «Lo esperamos mañana. Llegará acompañado de muchos amigos». Lizzie se sintió muy tranquila al escuchar eso, sintiéndose afortunada de que la visita se hubiese realizado justo a tiempo. En ese momento, la llamó a su tía para mostrarle un cuadro. Ella se acercó y vio, entre otras miniaturas montadas sobre un tapiz, nada menos que el retrato de Wickham. Su tía, con una sonrisa, le preguntó qué opinaba de aquello, pero en eso se acercó el ama de llaves y les informó que aquel era el retrato del hijo del último administrador de su patrón, quien había sido educado a sus expensas. «Ahora se encuentra alistado en el ejército», añadió,
y me temo que se haya vuelto muy disipado. La señora Gardiner dirigió una sonrisa a su sobrina, pero ella no se la devolvió. Y dijo la señora Reynolds, señalando otra de las miniaturas, es el retrato de mi patrón. Fue pintado al mismo tiempo que el otro, hace unos 8 años. Yo había oído muchos elogios de las facciones de su patrón, dijo la señora Gardiner mirando al retrato. Pero dime, Lizzie, ¿qué te parece a ti? El respeto de la señora Reynolds aumentó visiblemente al enterarse de que Lizzie conocía a su patrón. ¿Pero cómo? ¿Esta señorita conoce al señor Darcy? Sí, un poco, respondió Lizzie sonrojándose. ¿Y no lo tiene usted por muy apuesto, señorita? Sí, es un caballero muy apuesto. Pues yo no conozco otro tan guapo. En la galería del piso superior verán ustedes un retrato de él más grande y mejor pintado. Esta habitación era la favorita de mi anterior patrón, y estas miniaturas están exactamente en el lugar en que él dispuso que se colocaran. Le gustaban mucho. Por aquel comentario Lizzie entendió por qué se encontraba ahí el retrato de Wickham. Entonces la señora Reynolds llamó la atención de los visitantes hacia una miniatura de la señorita Darcy, pintada cuando ella tenía solamente 8 años. ¿Y la señorita Darcy es tan agraciada como su hermano?, preguntó la señora Gardiner. Oh, sí, jamás he visto una muchacha más hermosa y tan bien educada. Se pasa el día cantando y tocando el piano. Por cierto que en la habitación de junto hay un piano nuevo, recién traído para ella, como un regalo de mi patrón. La señorita llegará mañana, junto con su hermano. La señora Gardiner, con modales complacientes y amables, la animaba a hablar, y la señora Reynolds, por orgullo o por afecto, se mostraba inclinada a dar toda clase de noticias de su patrón y de la hermana de éste. ¿Reside su patrón mucho tiempo aquí durante el año? No tanto como sería mi deseo, pero puedo afirmar que pasa aquí la mitad del tiempo. Y en cuanto a la señorita Darcy, ella pasa aquí todo el verano. Excepto, pensó Lizzie, cuando va a Ramsgate. Si su patrón contrajera matrimonio, seguramente lo vería más a menudo. Así es, señora, pero yo no veo que llegue pronto ese momento. ¿Quién puede ser lo bastante buena para él? El señor y la señora Gardiner sonrieron entre sí. Lizzie no pudo evitar decir: «A usted le honra tener en tan alto concepto a su patrón». «Yo no digo sino la verdad, y lo mismo diría a cualquiera que lo conozca a fondo», dijo la señora Reynolds. Lizzie sentía que la adulación era excesiva, y escuchaba con creciente asombro. Cuando por fin el ama dijo: «Nunca en mi vida he recibido de él una palabra de enojo, y lo conozco desde que tenía 4 años». Aquel sí era un elogio valedero, nacido de la experiencia de aquella señora, pero completamente opuesto a que Lizzie pensaba de él. Su opinión había sido siempre que él no era un hombre de buen carácter. Sintió entonces mucha curiosidad, ansiaba oír más, y quedó complacida cuando su tío dijo: «Pocas personas hay de quienes se pueda decir eso. Es usted muy afortunada de tener un patrón de esa condición». Lizzie miraba a la mujer y se preguntaba: ¿estaremos hablando del mismo Darcy? Por supuesto que su padre también era una excelente persona, intervino la señora Gardiner. Sí, señora, en efecto, lo era, y su hijo es exactamente igual, tan afecto a los pobres. Lizzie escuchaba todo aquello boquiabierta. Se admiraba, dudaba, y estaba impaciente por oír más. La señora Reynolds no despertaba su interés por otras cosas. En vano le describía los cuadros, las dimensiones de las habitaciones y el valor del mobiliario. La señora Gardiner, a quien divertía esa especie de orgullo de familia que manifestaba la señora Reynolds, pronto volvió al tema. Mientras subía en la escalera, la mujer siguió insistiendo en las muchas virtudes de Darcy. «Mi señor es el mejor patrón del mundo. Es completamente distinto de esos alocados jóvenes que no piensan sino en sí mismos».
No hay uno solo de los arrendatarios y criados que no lo elogie. No falta quien dice que es orgulloso, pero yo nunca le he notado algo así. Imagino que da impresión porque no es muy dado a charlar, como lo son sus amigos. Qué favorable resulta todo eso para él, pensó Lizzie. Tan delicados elogios, le susurró su tía al oído mientras recorrían la casa. No son congruentes con la conducta que mostró nuestro pobre amigo. Quizá estemos equivocadas, replicó Lizzie. No lo creo. Nuestra información era muy digna de crédito. Cuando llegaron al amplio corredor de arriba, el ama de llaves les mostró un hermoso salón de pequeñas dimensiones, recientemente remodelado, dispuesto con mayor sencillez y elegancia que las estancias de abajo. La señora Reynolds les informó que aquel saloncito se había hecho para complacer a la señorita Darcy, quien le había tomado cariño a esa habitación la última vez que estuvo en Pemberley. Pues en verdad que es un buen hermano, comentó Lizzie mientras se encaminaba hacia una de las ventanas. La señora Reynolds les dijo que estaba muy entusiasmada pensando en el gusto que sentiría la señorita Darcy cuando viera en lo que se había convertido ese saloncito. Así se comporta él siempre, dijo. Cuando puede proporcionar una alegría a su hermana, no duda en hacerlo. Él haría todo lo que fuera por ella. Ya solamente quedaban por visitar la galería de pinturas y 2 o 3 de las principales habitaciones. En la primera colgaban varios cuadros excelentes, pero Lizzie no entendía nada de arte, y se interesó más por unos dibujos a lápiz de la señora Darcy, que para ella eran más significativos y más inteligibles que las grandes obras de arte. En la galería había también varios retratos de familia, que no eran lo suficientemente interesantes para nadie, pero Lizzie recorrió los retratos buscando aquel cuyas facciones pudiese reconocer. Al llegar a él, se detuvo, advirtiendo la sorprendente semejanza con Darcy, en cuyo rostro aparecía una cierta sonrisa que a ella le era familiar. Permaneció varios minutos delante de la pintura, contemplándola atentamente, y aún volvió ella antes de abandonar la galería. La señora Reynolds le hizo saber que había sido hecha en tiempos del fallecido señor Darcy. En esos momentos, en el ánimo de Lizzie había más inclinación al original que al retrato. Los elogios de la señora Reynolds no se podían tomar a la ligera. Un criado inteligente tiene información más amplia y precisa de su patrón que cualquier otro. A mucha gente hacía él feliz como hermano, como señor y como patrón. Cuánto placer y cuánta pena podría dar, cuánto bien y cuánto mal podía hacer. Todo lo manifestado por el ama de llaves hablaba en favor de su carácter, y al colocarse delante del lienzo que lo representaba, Lizzie observó que en ella había un sentimiento auténtico de gratitud. Una vez visto todo lo que la casa ofrecía al público, bajaron la escalera, y la señora Reynolds les presentó al jardinero, quien esperaba en la entrada del vestíbulo. Cuando se encaminaban hacia el arroyo, cruzando el prado, Lizzie se volvió para mirar de nuevo la casa. Sus tíos se detuvieron también, y mientras él hacía conjeturas acerca de la antigüedad del edificio, el propietario del mismo venía por el mismo camino, acercándose hacia ellos. Tan repentina fue su aparición que resultó imposible escabullirse. Los ojos de Lizzie y de Darcy se encontraron, y ambos se ruborizaron. Él se paró en seco, y permaneció por un instante inmóvil a causa de la sorpresa, pero se recobró rápidamente, y acercándose al grupo, habló Lizzie en términos no del todo amables, pero sí corteses. Ella, instintivamente, había vuelto la mirada, pero cuando él llegó, recibió sus cumplidos con una turbación imposible de disimular. El simple parecido con los retratos que acababan de ver era suficiente para que los Gardiner supieran que se encontraban ante Darcy. Además, la expresión del jardinero al encontrarse de pronto con su patrón hablaba por sí misma. Ellos se detuvieron a cierta distancia, mientras Darcy hablaba con su sobrina, quien, asombrada y confusa, apenas osaba levantar la mirada hacia él y acertaba a contestar sus preguntas respecto de su familia.
Ella estaba sorprendida por el cambio que veía en sus modales desde la última vez. A cada frase que decía aumentaba su turbación, y constantemente llegaban a su mente ideas acerca de lo impropio que era encontrarse ahí, y durante los momentos que estuvieron juntos, se sintió profundamente intranquila. Él tampoco parecía muy sereno. Su acento no tenía nada de aquella calma que lo caracterizaba, y repetía de manera automática sus frases convencionales, como hacía cuánto había dejado Longbourn y qué le parecía el condado de Derby, lo que decía con tal apresuramiento que se dejaba ver lo agitado que estaba. Finalmente, al parecer sus ideas se negaron a aparecer en su mente, y tras permanecer unos instantes sin pronunciar palabra, se despidió de todos y se dirigió a su casa. Entonces los tíos se reunieron con Lizzie, elogiando el aspecto de Darcy, pero ella no oía nada, pues estaba sumida en sus pensamientos. Solamente los seguía y guardaba silencio. Se sentía triste y avergonzada. Ahora sentía que el haber ido a ese lugar era la cosa más imprudente que hubiera podido hacer. Qué extraño le habría parecido. ¿Cómo habría de tomar su actitud ese hombre tan vanidoso? Tal vez podría pensar que ella había intentado deliberadamente cruzarse en su camino, pero no tendría razón de pensar en eso, pues él había llegado un día antes. Además, él los había encontrado precisamente en el momento de su llegada. Si se hubiera adelantado solamente 10 minutos, no se hubieran encontrado. Una vez más, se sintió avergonzada por ese desafortunado encuentro. La conducta de él había sido notoriamente diferente. ¿Qué podría significar eso? Ya de por sí era sorprendente que le hubiera dirigido la palabra, pero hablarle con tanta cortesía, preguntarle por su familia, jamás había advertido tal sencillez en sus modales. Nunca se había comportado con tanta gentileza como en aquel encuentro. ¿Qué contraste ofrecía aquello con la última vez que se había dirigido a ella en el parque de Rosings para entregarle la carta? Estaba desconcertada, no sabía cómo interpretar aquello. Mientras tanto habían entrado en un hermoso paseo junto al arroyo, y a cada paso se ofrecía una preciosa vista de los bosques, o un declive del terreno que resultaba encantador, pero Lizzie prácticamente no se enteraba de ello, y aunque respondía maquinalmente a las preguntas de los tíos y dirigía la mirada donde ellos le señalaban, en realidad no veía nada. Tan metida estaba en sus pensamientos mismos que estaban fijos en aquel sitio de la casa de Pemberley, cualquiera que fuese, donde en esos momentos debía encontrarse Darcy. Ella deseaba ardientemente saber qué pasaba por la mente de él en ese momento, qué pensaba de ella, y si a pesar de todo aún la quería. ¿Acaso hubiera sido tan cortés solo porque se sentía tranquilo? Pero su voz tenía un tono que no revelaba tranquilidad. No acertaba a descubrir si él había sentido pesar o placer al verla, pero no cabía duda de que no la había visto con indiferencia. Las observaciones de sus tíos sobre su distracción hicieron que se sonrojara, y sintió la necesidad de recuperar su talante normal. Entraron en el bosque, y alejándose del arroyo, subieron a uno de los puntos más elevados, desde donde se divisaban algunos encantadores paisajes del valle, de las colinas opuestas, cubiertas de árboles y de vez en cuando atravesadas por algún arroyo. El señor Gardiner manifestó deseos de rodear el parque, pero pronto se dio cuenta de que aquello sería más que un simple paseo. Se les dijo que el parque tenía 10 millas de circunferencia, lo que decidió la cuestión. Siguiendo el mismo camino que los condujo a una pendiente con árboles inclinados sobre el borde del agua, cruzaron el arroyo por un pequeño puente. El paisaje era menos frondoso, y la hondonada, ahora convertida en cañada, solo daba espacio para que recorriera el riachuelo, y para un estrecho sendero en medio del rústico soto que lo bordeaba. Lizzie quiso explorar aquellos lugares, pero cuando hubieron cruzado el puente y advertido la distancia que los separaba de la casa, la señora Gardiner, que no era muy amiga de las caminatas, solo pensó en volver en coche, lo antes posible. Así que su sobrina se vio obligada a resignarse.
Emprendieron el camino hacia la casa por el lado opuesto del arroyo, que era la dirección más corta. Pero avanzaban lentamente, pues el señor Gardiner era muy aficionado a pescar, aunque pocas veces podía darse el gusto, y se entretenía en observar la aparición de alguna trucha en la superficie del agua, y en hablar con el jardinero sobre el tema. Mientras caminaban a paso lento, fueron de nuevo sorprendidos, y el asombro de Lizzie fue tan grande como la vez anterior, pues Darcy se aproximaba hacia ellos, y se encontraba ya a corta distancia. Como el camino allí era menos frondoso, pudieron verlo antes de encontrarse con él. Lizzie, aunque muy asombrada, se hallaba más dispuesta que antes a entablar conversación, y resolvió manifestar calma en sus gestos y en su lenguaje, en caso de que él realmente decidiera ir a su encuentro. Por un instante, le pareció que Darcy se había desviado por el otro sendero, y esa idea le duró mientras un recodo del camino le ocultaba la vista de aquel. Pero al rebasar dicho recodo, lo encontraron delante. A la primera mirada, Lizzie se dio cuenta de que Darcy no había perdido nada de su cortesía, y para imitar su buena educación, en cuanto se reunieron comenzó a elogiar la belleza del paisaje. Pero no llegó a pronunciar las palabras delicioso o encantador, pues algún desdichado recuerdo se interpuso, y Lizzie imaginó que elogiar a Pemberley sería mal interpretado. Entonces ella palideció y no dijo más. La señora Gardiner venía algo atrás, y aprovechando el silencio de Lizzie, Darcy le preguntó si le haría el honor de presentarle a sus amigos. Esa fue una muestra de cortesía para la que ella no estaba preparada, y con dificultad pudo evitar una sonrisa al pensar en que él quería conocer a algunas de aquellas personas contra las que había manifestado su desdén al declarársele. ¿Cuál sería su sorpresa?, pensó, al saber quiénes son ellos. Por lo visto ahora los toma por gente distinguida. Con todo, la presentación se hizo al instante, y al mencionar el parentesco miró de soslayo a Darcy, para ver cómo recibía la noticia, y no sin esperar que huyese lo más pronto posible ante tan poco grato visitante. Fue evidente que él quedó sorprendido por aquella noticia, pero la soportó con toda entereza, y en vez de continuar su camino, retrocedió con todos ellos, entablando una amena conversación con el señor Gardiner. Lizzie se alegró mucho con aquella actitud, lo que consideraba un triunfo personal. Era consolador que él supiera que ella tenía algunos parientes de los que no era preciso avergonzarse. Escuchó con gran atención la conversación entre Darcy y su tío, congratulándose de cada frase en la que su tío denotaba su inteligencia y sus buenos modales. El tema de la pesca surgió enseguida, y Lizzie oyó que Darcy invitaba a su tío a pescar allí siempre que quisiera, ofreciéndole además los aparejos de pesca y señalándole los lugares donde abundaba la pesca. La señora Gardiner, que pasaba cogida del brazo de Lizzie, la miraba con una expresión de asombro. Lizzie no decía nada, pero le agradaba mucho la situación. No había duda de que todos aquellos cumplidos de Darcy eran por causa de ella. Su asombro era extraordinario, y sin cesar se repetía: ¿por qué estará tan cambiado? No puede ser solamente por mí. No puedo ser yo la causante de que sus modales se hayan dulcificado tanto. Mi actitud en Hunsford no pudo haber producido un cambio así. Es imposible que aún me ame. Después de pasear un rato de esa manera, las dos señoras delante y los dos caballeros detrás, al volver de nuevo el camino, tras un descenso por el borde del arroyo, con objeto de contemplar cierta planta acuática, se realizó un trueque de parejas, lo que fue promovido por la señora Gardiner, quien, fatigada por el ejercicio del día, encontraba el brazo de su sobrina inadecuado para sostenerla, así que prefirió el de su marido. Entonces Darcy se situó al lado de Lizzie, y así continuaron su paseo. Después de un corto silencio, ella se animó a hablar. Quería hacerle saber que al venir a Pemberley se había cerciorado de su ausencia, y que había quedado muy sorprendida por su arribo. Su ama de llaves, le informó, nos había dicho que no vendría sino hasta mañana, y aún antes de salir de Vacaville sabíamos que no se le esperaba a usted pronto. Él le dijo que todo eso era verdad,
pero que algunos asuntos con su administrador habían motivado que se adelantara algunas horas al resto del grupo con el que viajaba. Mañana temprano, dijo, se unirán todos conmigo, y entre ellos hay algunos que estarían muy satisfechos de verla a usted. Me refiero al señor Bingley y a sus hermanas. Lizzie no dijo nada, solo respondió con una inclinación de la cabeza. Su pensamiento voló unos instantes a la última vez en que el nombre de Bingley había sido mencionado por ambos, y, a juzgar por la expresión de Darcy, él debía estar pensando en lo mismo. En ese grupo se encuentra también una persona, dijo él después de una pausa. Se trata de alguien que desea conocerla. ¿Me permitirá usted, o es demasiado pedir, el presentarla a mi hermana durante su estancia en Lambton? La sorpresa por semejante pedido fue muy grande. Lizzie no podía siquiera imaginar cómo aquella pretendía conocerla, pero al instante comprendió que aquel deseo no podía ser otra cosa que obra de su hermano, y por ende, sin que hubiera más que pensar en ello, resultaba muy grato el darse cuenta de que el resentimiento no le había hecho perder la buena imagen de ella. Siguieron paseando en silencio, profundamente sumidos en sus pensamientos. Lizzie no estaba tranquila, eso le era imposible, pero se sentía halagada y complacida. El deseo de Darcy de presentarle a su hermana era una atención muy digna de ser tenida en cuenta. Pronto dejaron atrás a los otros, y cuando alcanzaron el coche, los tíos estaban a más de un cuarto de milla de distancia. Él la invitó a entrar en la casa, pero Lizzie dijo que no estaba cansada, y entonces permanecieron juntos en el prado. Durante ese tiempo habrían podido decir mucho, y ese silencio fue en verdad lamentable. Al fin, Lizzie, solo por decir algo, comenzó a hablar de su viaje, alabando sitios como Matlock y Dovedale. El tiempo pasaba, pero su tía se movía con una gran calma, y su paciencia y sus ideas se consumían antes de que acabase la conversación. Cuando finalmente los Gardiner hubieron llegado, se invitó a todos a entrar en la casa y tomar un refrigerio, pero la invitación fue rehusada, alegando cansancio, y entonces se separaron con la mayor cortesía. Darcy acompañó a los señores al coche, y cuando éste partió, Lizzie lo vio encaminarse despacio a la casa. Entonces comenzaron los comentarios de sus tíos, declarando a ambos que Darcy era definitivamente superior a lo que podía esperarse. Es educado, cortés y sencillo, dijo el tío. Sí, pero yo estoy convencida de que hay en él algo de orgullo, dijo la tía. Pero eso es algo que no le sienta mal. Igual que el ama de llaves, yo pienso que, aunque se le tilde de arrogante, no hay nada de eso en su conducta. Me ha sorprendido mucho su actitud hacia nosotros. Ha sido cortés, pero más que eso, ha sido muy atento, y no tenía necesidad de dedicarnos tales atenciones, pues su relación con Lizzie era muy superficial. Cierto, Lizzie, dijo la tía, que no es tan guapo como el señor Wickham, no tiene esa figura tan apuesta, pero sus facciones son perfectas. ¿Por qué motivo insistías en que era tan desagradable? Lizzie se disculpó lo mejor que pudo, diciendo que al encontrarlo en Kent le había gustado más que con anterioridad, y que nunca había sido tan amable como en ese día. ¿Acaso su amabilidad sea algo caprichosa? Dijo el tío. Los personajes como él suelen ser veleidosos, por eso no consideré su imitación en lo referente a la pesca. No sé que cualquier día cambie de opinión y me eche de la finca. Lizzie pensó que él estaba interpretando mal su carácter, pero no dijo nada. De lo que hemos visto en él, dijo la señora Gardiner, nadie pensaría que se portará tan mal con alguien como lo ha hecho con Wickham. La verdad es que no tiene el menor rasgo de persona cruel. Por el contrario, hay algo en su voz agradable, y también algo de dignidad en su porte que a nadie le haría desconfiar de sus sentimientos. Pero la buena mujer que nos enseñó la casa le atribuía un carácter más ardiente. Al oírla decir eso, yo tuve que contener la risa. Pero también entiendo que se trata de un amo generoso, y a los ojos de una sirvienta, eso abarca todas las virtudes. En ese momento,
Lizzie se sintió obligada a salir en defensa del proceder de Darcy para con Wickham, y les dio a entender, con la mayor delicadeza, que por lo que había escuchado de los parientes que él tenía en Kent, sus actos podrían interpretarse de muy diferente manera, y que ni su carácter era tan malo, ni el de Wickham tan bueno como se había creído en el condado de Hereford. En confirmación de lo dicho, refirió todas las transacciones financieras que había hecho Wickham, sin omitir la fuente de donde las tomaba. Ella les afirmó que todo lo que les había dicho era cierto. La señora Gardiner quedó muy sorprendida e interesada con lo que le contó su sobrina, pero como en aquel momento estaban en aquellos lugares de la ciudad que habían sido el teatro de sus pasados placeres, aquellas ideas se dieron al encanto de los recuerdos, y ella se ocupó de señalar a su marido los puntos que le producían un recuerdo agradable. Así que, a pesar de la fatiga del paseo de la mañana, apenas hubieron terminado de comer, salieron de nuevo en busca de antiguas amistades. Y la velada transcurrió en medio de la gran satisfacción por el haber recuperado esas relaciones después de tantos años de ausencia. Los acontecimientos del día habían sido tan importantes que Lizzie apenas podía prestar atención a sus nuevos amigos, y seguía reflexionando en la amabilidad de Darcy y en el deseo de que conociera a su hermana.